Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición número 21 del streaming de AFP Capital denominada Sigamos conversando de tus ahorros. Además, simultáneamente, saludamos a todos quienes están en sintonía de las distintas plataformas de transmisión, meganoticias.cl, el Facebook Live de AFP Capital, Instagram 24 horas y Soy Chile. En esta ocasión, AFP Capital nuevamente busca informar constantemente a las personas para responder las inquietudes que tienen frente a sus ahorros mediante las distintas plataformas y por esa razón se ha generado esta nueva transmisión. En esta oportunidad los invitamos a acompañarnos en este espacio para conversar de nuestros ahorros, los de todos, y de las temáticas que giran en torno al contexto social, económico y también político que estamos viviendo. En esta ocasión, para profundizar más respecto a este tema, hemos invitado, como en otras oportunidades también, a Jaime Munita, gerente general, y Andrea Núñez, gerente de servicios de AFP Capital. Jaime, Andrea, muy buenas tardes. Hola Andrés. Bueno, Jaime, para comenzar, para entrar en terreno, entendiendo que en la actualidad los ahorros de las personas, los de todos nosotros, están en el centro de la noticia, en el centro de la discusión, hay muchas dudas y mucha gente solicitando un cúmulo de información en vía digital, en vía presencial, frente a la AFP, y la idea es partir comenzando cómo se ha hecho parte AFP Capital de cara a sus afiliados frente a todas estas dudas, Jaime. Bueno, muchas gracias Andrés. Quiero darles la bienvenida a todos quienes están conectados. Efectivamente, el contexto ha estado muy cambiante, muy, yo diría, desafiante. Hoy estamos enfrentando una crisis sanitaria con fuerte impacto en lo social y en lo económico. Los últimos 15 meses han sido uno de los más complejos y desafiantes que nos ha tocado enfrentar, como sociedad, producto de la crisis sanitaria, la cual ha tenido un fuerte impacto también económico y, por qué no decirlo, en los mercados globales. También hay un contexto político incierto. Estamos a puerta de unas elecciones presidenciales, ¿no es cierto?, y de la escritura de una nueva constitución. También han surgido una serie de propuestas, ¿no es cierto?, en torno a las pensiones. Hace algunas semanas se hablaba de la nacionalización de los fondos, también de un cuarto retiro, ¿no es cierto?, que hemos visto en prensa que se iniciará la discusión de aquí a 2 semanas más, de un retiro total de los fondos. Adicionalmente a eso, el gobierno ha iniciado conversaciones, ¿no es cierto?, para darle una salida a la tan esperada reforma de pensiones y avanzar mediante una ley corta que busca fortalecer el pilar solidario, ¿no es cierto?, y fijar una pensión básica lo más universal posible. Así que claramente ha sido un contexto complejo y por eso desde AFP Capital entendemos que hay mucha preocupación. Hay conceptos que son complejos y por eso nuestro compromiso sigue siendo mantenerlos informados a través de distintas plataformas y por eso continuamos generando estos espacios que nos permiten abordar distintas temáticas y resolver las dudas que nos plantean por distintos medios. También hemos tenido reuniones de escucha, buscando acompañar a nuestros afiliados y pensionados para poder entender mejor a través de estas conversaciones dónde están las dudas, qué otras inquietudes tienen, producto de que entendemos que el actual sistema de pensiones es complejo y por ende la preocupación que tienen, ¿no es cierto?, de resolver sus dudas respecto a lo que son sus ahorros. Producto de lo mismo, también hemos fortalecido nuestros canales de servicio, entendiendo, ¿no es cierto?, que hay un aumento importante de consulta. Hemos fortalecido nuestros canales de servicio con la finalidad de poder, ¿no es cierto?, entregar distintas maneras de dar respuesta a lo que las personas hoy día buscan, así que Andrea va a profundizar un poco más en eso. Pero nosotros como AFP Capital, nuestro compromiso es seguir haciendo, ¿no es cierto?, y seguir multiplicando los aportes y hacer crecer los ahorros. Por último, para darle paso a la Andrea, queremos reafirmar nuestro compromiso junto al equipo de inversiones, ¿no es cierto?, de trabajar día a día buscando alternativas que nos permitan hacer crecer los ahorros y así poder, ¿no es cierto?, acceder a mejores pensiones futuras. A pesar de los movimientos en los mercados en este contexto, este trabajo nos ha permitido tener también buenos resultados en algunos fondos, como el A, B y C, y resultados negativos en el fondo D y E. Cuando uno mira el fondo A en lo que va del año, ha rentado en torno al 10%, el fondo C
ha crecido en torno al 1%, y el fondo D, ya cerrando casi julio, ha tenido una caída del 7,5%. Así que también vamos a hablar de eso un poco más adelante. Vamos a entrar en materia, Jaime, dentro de un instante de ese y otros temas, porque además van a empezar a llegar consultas a nuestras redes sociales, que nuestro equipo ya está recogiendo para dentro de un instante también hacer una ronda de preguntas y de respuestas, porque sigue habiendo mucha necesidad de información por parte de las personas respecto a los ahorros de todos nosotros. Ahora, en línea con lo que comentaba Jaime, la presentamos recién a Andrea Núñez, gerente de servicios de AFP Capital, para conocer también y para comenzar, Andrea, cómo se han preparado en este contexto en que surgen tantas inquietudes, tantas interrogantes. Gracias, Andrés. Como bien mencionó Jaime, los ahorros de las personas están en el centro de la discusión. Por otra parte, nos encontramos recibiendo bastante información de distintos lugares y esto sin duda genera mucho interés en las personas y en consecuencia nos ha traído un aumento importante de consulta en todos nuestros canales de atención y por ende nos ha desafiado en poder dar alcance en responder oportunamente cada una de las consultas y solicitudes de nuestros afiliados. Para ello, hemos trabajado en fortalecer nuestros canales de atención y desde este año sumamos la atención a través de WhatsApp. Contamos con un número para todo lo relacionado con el retiro 10%, tanto nacional como extranjero. También para nuestros afiliados que inician su trámite de pensión, queremos acompañarlos en este importante proceso y hemos dispuesto de ejecutivos especializados en esta materia. También sumamos un canal de WhatsApp con atención prioritaria para las personas que solicitan su retiro anticipado por enfermedad terminal. Y para todos aquellos que requieran asesoría, tenemos un equipo que responderá cada una de sus consultas, tanto generales como específicas. Por el lado de la autoatención, contamos con nuestros asistentes virtuales, los que se encuentran en la web y en los canales de WhatsApp, a través de los cuales estamos disponibles para entregar información durante las 24 horas del día, y también nuestros asistentes virtuales nos apoyan en la atención diaria del call center. Para nuestra red de sucursales, adicionamos la atención preferencial a través de agendamiento, para que las personas no tengan que esperar ni hacer filas, y así los podamos atender cómodamente de forma preferencial o remota. Durante el año hemos realizado diversos conversatorios de streaming. Lo que buscamos es escuchar a nuestros afiliados, entregarles información relevante, tanto por las contingencias que hemos enfrentado producto de la pandemia, como también por los movimientos en los mercados y cómo esto repercute en la multiplicación de sus ahorros en el largo plazo. Finalmente, disponibilizamos plataformas educativas a través de nuestro canal Capital Play. Allí encontrarán videos educativos donde enseñamos en simple todo lo que se necesita saber respecto de la AFP. Andrea, lógicamente estamos en un ecosistema donde, si bien todos accedemos a información desde la AFP, donde tenemos nuestro ahorro, no es el único actor en la construcción justamente del ahorro de las personas. ¿Cómo funciona ese ecosistema? ¿Qué otros actores están involucrados, Andrea? Efectivamente, Andrés, existen actores relevantes que participan en la construcción de los ahorros, pero los invito a revisar un video para verlo más en detalle. Enseguida vamos a tener esta comunicación por parte de nuestra plataforma, justamente para conocer cuál es el ecosistema y cómo se va construyendo, ¿no es así, Andrea? Un sistema de ahorro en el que también se va creciendo, ¿no es así? Correcto. Les comento que, bueno, los actores son cuatro, son muy importantes. Tenemos al Estado. El Estado es quien creó el sistema de pensiones y definió las reglas para su funcionamiento. Determinó el aporte mínimo, hoy equivalente a un 10% del sueldo, con un tope imponible de 2.430.000 pesos aproximadamente, y el Estado regula que todo funcione de forma correcta. En segundo lugar están las personas, que trabajan y realizan un aporte obligatorio mensual, quienes también pueden realizar, si así lo desean, aportes voluntarios. Luego los empleadores son los encargados de depositar el aporte en las AFPs, y en el caso de los trabajadores independientes, serán ellos los que tienen que depositar su aporte en la AFP. Y finalmente están las AFPs, quienes administran y hacen crecer los aportes de las personas, multiplicándolos en el tiempo. ¿Cómo se realiza, Andrea, esa multiplicación? ¿De qué manera crecen los ahorros de todos nosotros? Andrés, lo primero que se debe considerar es que AFP Capital multiplica los aportes invirtiéndolos a través de un equipo de profesionales expertos,
dedicados exclusivamente a monitorear y a buscar las mejores oportunidades que ofrece el mercado. En segundo lugar, es importante destacar que el crecimiento de los ahorros se mide en el largo plazo, y si bien en algunos meses puede disminuir, siempre en el largo plazo aumentan. Un ejemplo de cómo se multiplican los aportes es el estudio realizado por la Asociación de AFP, en la que podemos ver que una persona que ingresó al sistema en 1981, del total de sus ahorros, 8 de cada 10 pesos acumulados en sus cuentas individuales se deben a la multiplicación realizada por las AFPs al momento de su pensión. La información respecto al crecimiento de sus ahorros pueden revisarla constantemente en su sitio privado afpcapital.cl, por lo que invitamos a nuestros afiliados a acceder al sitio y también pueden informarse en la comunicación semanal que despachamos respecto del comportamiento de los ahorros. Asimismo, lo pueden visualizar en sus cartolas mensuales y cuatrimestrales. Por último, es importante resaltar que dado que la multiplicación se hace en el largo plazo, es muy importante tener en cuenta que mientras antes se realicen los aportes, las AFP podrán multiplicar los ahorros por una mayor cantidad de años y como resultado multiplicar también por más años los ahorros de las personas. Para que podamos entender mejor cómo se traduce la idea de la multiplicación de los aportes en el tiempo, veamos el siguiente ejemplo. Podemos ver de qué forma se fueron multiplicando sus aportes y con ello creciendo sus ahorros. A los 50 años de Luisa ya había multiplicado en una vez sus aportes, mientras que a los 60 dicha multiplicación ya era de 1,6 veces su aporte. Es decir, Luisa aportó 20.160.000 pesos, la AFP le entregó una multiplicación de 33.080.000 pesos, por lo que logró un total de ahorro a sus 70 años de 53.240.000 pesos. Lo decíamos recién, Andrea, también junto con el ejemplo gráfico que estaba en pantalla, también el ecosistema que forma parte de cómo se construye justamente el ahorro de las personas, de todos nosotros en nuestro país. Es por eso que a continuación tenemos el video para poder observarlo y escucharlo. En AFP Capital estamos comprometidos en entregar información de manera simple y transparente. Por eso te contamos sobre el sistema de pensiones. ¿Quiénes participan en la construcción de tu pensión? Las pensiones se construyen a través de un sistema mixto, que cuenta con un aporte individual y una parte solidaria que el Estado solo asegura a la gente más necesitada, junto a 4 actores clave. Primero, el Estado, que regula, garantiza y asegura una pensión mínima y complementaria solo para aquellos que más lo necesiten. Luego estás tú, con tu aporte mensual, que puede ser el 10% de tu sueldo o ahorro voluntario que va directamente a tu cuenta personal. Después la AFP, que multiplica tus ahorros a través de los años, junto a un grupo de expertos. Y finalmente está la empresa donde trabajas, que deposita el aporte obligatorio, que es el 10% de tu sueldo, o si eres independiente, donde puedes aportar este 10% tú mismo. En AFP Capital estamos comprometidos a entregarte toda la información y las recomendaciones que necesitas para ayudarte a tomar las mejores decisiones para aumentar tu pensión. Estaba ahí en pantalla la explicación que nos adelantaba también Andrea Núñez, una detallada explicación precisamente por los actores que participan de esta construcción del ahorro. Bueno, y Jaime, retomando junto a ti en esta conversación que ya empieza a recibir consultas que las vamos a responder enseguida para todos quienes están en sintonía, revisamos los actores, los roles, el ecosistema, ¿no?, del ahorro en nuestro país y además hay un debate político que tú mencionabas al comienzo, que dice relación precisamente con los distintos programas de quienes aspiran a la moneda, en tanto candidatos presidenciales. ¿Qué cambios habría después del análisis, Jaime, a grandes rasgos? Bueno, importante, Andrés, volver a destacar que hoy ya existe un sistema mixto. Muchas veces se dice que lo que se pretende es buscar un sistema mixto y lo que ha explicado la Andrea deja claro que hoy el pilar, digamos, ¿no es cierto?, del sistema es un sistema mixto, el que considera los aportes mensuales, obligatorios, las cuentas individuales de las personas, también el ahorro voluntario, además de un pilar solidario, ¿no es cierto?, para quienes, por diversas razones, como lo hemos comentado, no han podido ahorrar para su etapa de jubilación, en cuyo caso es el Estado el que se hace cargo de esas personas. Bueno, respecto a las propuestas de cambio al sistema, uno puede ver en los distintos programas presidenciales
que van desde una administración mixta de los ahorros previsionales, es decir, un organismo estatal, un organismo privado, ¿no es cierto?, hasta la administración completa por parte del Estado, además de otras propuestas puntuales para mejorar, ¿no es cierto?, las pensiones. Yo quiero detenerme en explicar algunos conceptos que han aparecido en prensa y me parece muy relevante que nuestros afiliados puedan comprender, porque muchas veces no son fáciles de entender. Un fondo colectivo solidario administrado por un organismo estatal, ¿no es cierto? Lo hemos visto en los distintos programas, significa que los ahorros individuales de cada persona que ha acumulado durante su vida laboral pasan a ser administrados por el Estado, quien se va a encargar de gestionarlo de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que indique la ley. O sea, en simple, esos ahorros van a dejar de pertenecer a las personas de forma individual, ya no serían sus ahorros. ¿Ah? Vemos que las propuestas van desde una contribución mixta a este fondo solidario, ¿no es cierto?, para decir un aporte del Estado y aportes individuales, hasta la nacionalización completa de las cuentas obligatorias de las personas. O sea, eso es importante, que las personas, ¿no es cierto?, vean que la administración pasaría a ser parte del Estado transfiriendo sus ahorros. Después, cuando se habla de las cuentas nacionales, se refiere a que cada aporte que se realice en este fondo se va a anotar en una planilla. ¿Ah? Pero ese dinero no va a estar disponible en la cuenta. Yo no voy a tener una cartola donde yo pueda verificar día a día cuánto, ¿no es cierto?, es el acumulado que tengo ahora, sino que queda registrado y el aportante solo va a conocer cuánto dinero generó durante la administración, ¿no es cierto?, del Estado en el momento de su jubilación. Por último, la pensión básica universal sería un monto mensual para todas las personas, independiente de cuánto, ¿no es cierto?, ahorró, que eso se lo entregaría el Estado. Ahora, Jaime, desde el punto de vista de las propuestas en el campo de la conversación, del diálogo, ¿qué propuestas estarían presentando justamente en el tema de mejorar los puntos anteriores, en mejoras al sistema? Bueno, como hemos dicho en varias oportunidades, compartimos que el actual sistema, ¿no es cierto?, debe tener cambio. ¿Ah? Y en consecuencia, hoy hay que considerar que las personas viven más. Hoy día tenemos que considerar que la expectativa de vida de una mujer son 90 años y una expectativa de vida de un hombre son 85 años. ¿Ah? En consecuencia, hoy día requiere mucho más tiempo para financiar, en teoría, un periodo de inactividad. Entonces, claramente aquí se requiere más ahorro, ¿no es cierto? Entonces, por una parte, aumentar el pilar solidario dando una respuesta a más cantidad de personas, ¿no es cierto?, con un mayor aporte. O sea, más cantidad y mejor pensión. Actualmente el gasto en pensiones es solo de un 2,5% del Producto Interno Bruto, lo que genera el Estado, y en otros países es en torno al 6%. Así que ahí vemos claramente que ya se hizo el año 2019 y en consecuencia también se está discutiendo hoy día. Por otra parte, para aquellas personas que tengan capacidad de ahorro, aumentar su cotización, llevarla en torno a un 18%, ¿no es cierto?, a través de cotizaciones del empleador. Permitir la elección, que el día de mañana existe, ¿no es cierto?, como lo comenté, un sistema mixto, que las personas puedan, ¿no es cierto?, elegir si quiere que una AFP administre mi fondo, quiere que un organismo estatal, ¿no es cierto?, administre su fondo. Y por último, generar incentivos al ahorro, que la persona de alguna manera vea un beneficio en sacrificar hoy consumo en pos, ¿no es cierto?, de ahorros para su pensión. Este es un tema que nos llega a todos nosotros, porque en los últimos años se ha hecho más habitual revisar la cartola de la AFP, revisar la rentabilidad que ha tenido el determinado multifondo en el que está cada uno, pero también con noticias que han resultado más bien preocupantes en las últimas semanas, y se ha discutido bastante sobre la rentabilidad de los resultados del fondo D y E, particularmente, Jaime, que son los del perfil más conservador, y que la última información oficial que tenemos tiene corte en el mes de junio. Pero, ¿qué ha sucedido en las últimas semanas y cuál es el mensaje también para las personas que se encuentran allí? Bueno, claramente nosotros compartimos y entendemos la preocupación de las personas y la angustia muchas veces cuando ven caer, ¿no es cierto?, sus ahorros. Pero lo primero que quisiera decir me parece importante también la mirada de mediano y largo plazo. O sea, acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de ahorros que van a ser para la pensión futura. Y aquí quisiera detenerme solamente en poder dar un dato. Los últimos 5 años, para poder tomar un periodo, la administradora de fondos de pensión en promedio
han rentado en torno a un 44%. Es decir, una persona que hace 5 años había aportado 1 millón, hoy día tiene 440.000, ¿no es cierto? Y en consecuencia 1.440.000 y 440.000 que fueron aportados, ¿no es cierto?, por la AFP producto de la gestión de inversión. Sin perjuicio de lo anterior, evidentemente que preocupa la caída de los fondos. Y lo que ha ocurrido básicamente, donde los fondos D y E son los que están más invertidos en el mercado local, ha hecho, ¿no es cierto?, que la situación política, sobre todo los retiros, haya generado fuerte venta por parte de la AFP de instrumentos de renta fija, y en consecuencia esta fuerte venta ha hecho que caigan los precios y suban las tasas de interés. Así que claramente ahí hay un efecto en el mercado local que no ocurrió en los mercados internacionales. Los mercados internacionales son mucho más profundos, ¿ah? Hay mucho más liquidez, hay mucho más inversionistas, lo que no ocurre en el mercado local, y en consecuencia esta fuerte ola de retiros ha hecho que las administradoras hayan tenido que salir a liquidar estos instrumentos, y eso ha afectado claramente el precio que hemos visto, ¿no es cierto?, en estos activos. Además, también es importante considerar que el Banco Central, ¿no es cierto?, también dio su apoyo para poder minimizar este efecto a través de la adquisición de estos instrumentos, ¿no es cierto?, a la administradora, de tal manera de limitar el efecto que esto pudiera tener tenido en términos de plazo. Es decir, no entraron directamente de lleno a la vena al mercado financiero, lo que podría haber tenido otras consecuencias. Exactamente, claramente, si es que hubiera la AFP tenido que salir sin ese soporte, probablemente el efecto hubiera sido aún mayor en el mercado local. Ahora, Jaime, uno se acuerda ya en este año y medio prácticamente que hemos vivido en pandemia, con crisis sanitaria, su derivada económica, toda la preocupación que ha surgido en materia de empleo y también en materia de mercados, porque en el mes de marzo hubo un frenazo inmediato en la actividad económica y un fuerte impacto en los mercados también. ¿Qué sucede ahí en función de la rentabilidad de los fondos y qué está pasando ahora? Bueno, efectivamente, Andrés, el año pasado, ¿no es cierto?, al inicio de la pandemia, nosotros hicimos un streaming, le informábamos a nuestros afiliados caídas promedio en torno al 20%. O sea, fueron unas caídas brutales. Y ya a finales del 2020, en el último trimestre, ya todos los fondos se habían recuperado, y hoy día vemos que los fondos A, B y C, ¿no es cierto?, han tenido muy buena evolución. Así que acá la preocupación también la tenemos nosotros, y a través de un equipo de inversiones estamos todos los días buscando las oportunidades que se presentan en los mercados locales e internacionales para seguir potenciando los ahorros. También, importante mencionar, lo hemos pedido recientemente a la Superintendencia, ampliación de límite para la inversión en activos alternativos, de tal manera de poder, ¿no es cierto?, en los fondos D y E, darle otras oportunidades con más activos, ¿no es cierto?, alternativos, y de esa forma seguir mejorando la rentabilidad futura. Muy bien, muchas gracias Jaime, muchas gracias Andrea. Hemos vivido buenos minutos de conversación durante este streaming de AFP Capital y han llegado muchas consultas a nuestras distintas redes sociales, a nuestras pantallas, y que vamos a ir tratando de despejar en este momento. Pero no olviden que las consultas que no alcancemos a dialogar durante estos momentos van a ser respondidas también por el área de servicios de AFP Capital. Comencemos. Nos escribe Jorge Videla y nos pregunta ¿en qué fondo recomiendan dejar el dinero, considerando que el fondo E, que era el más seguro, ha tenido bastantes pérdidas? Y nos escribe Jorge, ya no lo considera confiable, Jaime. Bueno, entendemos la preocupación de Jorge. Efectivamente, las tasas de interés lo único que habían hecho es caer, y en consecuencia hoy un fondo más equilibrado puede ser un fondo C, donde hoy día tiene invertido casi la mitad, ¿no es cierto?, en lo que es renta variable y casi la mitad de lo que es renta fija, además de lo que es en el mercado local y en el mercado internacional, con lo cual estaría mucho más diversificado de lo que ocurre con el fondo E. Muchas gracias, Jaime. Nos escribe ahora una consulta para Andrea. Elliot Arriagada está realizando su trámite de pensión y la consulta es, ¿qué aconsejan? ¿Continuar o es mejor esperar unos meses más si se pudiera, Andrea? Bueno, para Elliot, claramente con lo que ha explicado Jaime, de cómo se han comportado los fondos, sobre todo los conservadores que han estado enfrentando mucha pérdida este año, la recomendación sería esperar, ¿cierto? Esperar por la recuperación.
pero va a depender de la situación particular de Elliot. Si él puede esperar, si puede esperar un par de meses sería lo adecuado. Bueno, si no lo puede hacer, claramente va a estar en otra situación. Lo que yo le propongo a Elliot es que se contacte con nosotros, porque nosotros ya tenemos un mensaje a través del chat, para que le podamos hacer una asesoría. Porque acá lo importante es la asesoría particular para cada persona, porque cada caso es único, y esto es lo importante, que juntos podamos ir descubriendo qué es la mejor opción de acuerdo a su realidad, ¿cierto? Y su escenario actual. Gracias, Andrea. También nos llegan consultas de Elizabeth Llévenes. Ella pregunta cuál es la diferencia entre el fondo A y el fondo B. ¿Cuál de los dos está más expuesto en Chile, Jaime? Bueno, claramente el fondo D. Yo quisiera repasar cuál es la composición que tienen los distintos fondos. El fondo A tiene un 80% invertido en renta variable, vale decir, en acciones, en los mercados locales y en los mercados internacionales. El fondo B tiene un 60%, el fondo C, como lo dije, tiene un 50 y 50%, el fondo D tiene un 20%, y el fondo E no tiene 5% en renta variable. Entonces, claramente, ¿no es cierto? Y por eso es importante, además, estar en el fondo adecuado. Hoy, otro dato que yo no di, 78% de las personas que están en el fondo E no les corresponde de acuerdo a su edad. Y por eso es importante que las personas, sobre todo jóvenes, puedan estar en el fondo A y B, porque si bien es cierto, son fondos que pueden tener caídas, ¿no es cierto?, o volatilidades, al ser fondos para jóvenes, hay mucho tiempo para recuperarse. Entonces, efectivamente, los fondos A, B y C están mucho menos expuestos al mercado local que los fondos D y sobre todo el E. Justamente en esa línea nos escribía Jaime también hace algún rato Óscar Marín. Nos señalaba que las personas que están a puertas de jubilar de 64 o 65 años, que también es su caso según nos escribe, y han cotizado por más de 35 años y que tienen los recursos en el fondo C, ¿creen que sería oportuno aún cambiarse al fondo C, por ejemplo, Jaime? Bueno, al final vuelvo a lo anterior. Yo creo que lo importante aquí es estar en el fondo correcto. Y el fondo correcto es de acuerdo a la edad, de acuerdo a la tolerancia a riesgo y de acuerdo al plazo de inversión. Y por eso la gente joven, que le quedan 30 años todavía, ¿no es cierto?, efectivamente puede sufrir algunas caídas, porque obviamente a mayor riesgo hay más rentabilidad, hay más crecimiento, ¿no es cierto? Las personas pueden soportarlo por más tiempo. Entonces, efectivamente, el fondo C, hoy día el fondo más grande que tiene la administradora, es un fondo más equilibrado, es un fondo que tiene la mitad invertido en renta fija y la mitad en acciones. También es un fondo expuesto al dólar, porque está invertido en el mercado internacional, con lo cual si sube el tipo de cambio o el dólar, también ese fondo se ve beneficiado, como se ha visto también el A y el B. Siguen llegando consultas, nos escribe Paul Sepúlveda a esta hora y consulta qué propuestas tiene AFP Capital para que los fondos renten mejor, existan mejores pensiones y la administración sea más transparente hacia nosotros los clientes, dice Paul. Jaime. Bueno, muy buena pregunta. Nosotros hemos propuesto distintas cosas. Primero, entendemos, y lo he dicho, la angustia, la preocupación de las personas cuando vienen estos efectos, sobre todo los próximos a pensionarse. Nosotros planteamos en su momento la necesidad de tener un fondo F que le permitiera a las personas, ¿no es cierto?, al momento de pensionarse, poder congelar su saldo de tal manera, ¿no es cierto?, de no verse afectado por fluctuaciones de mercado. Finalmente, la superintendencia lanzó una norma que permitía congelar, sin crear un fondo nuevo, pero congelar, ¿no es cierto?, esos fondos para las personas que estuvieran en esos procesos. Y tal como lo comenté también la semana pasada, le solicitamos a la superintendencia aumentar los límites de activos alternativos, de tal manera de poder sustituir la renta fija que tienen los fondos D y E hacia otro tipo de inversiones. Hoy día lo que son los activos alternativos son capital privado, son, ¿no es cierto?, infraestructura, son temas inmobiliarios, que hoy día están muy limitados, están permitidos, pero están muy limitados, y en consecuencia lo que nosotros hemos pedido es que se amplíen esos límites justamente para poder buscar alternativas nuevas que nos permitan seguir generando buenas rentabilidades para los fondos. Gracias, Jaime. Voy a fusionar dos preguntas que nos llegan, que son similares, una de Miguel Ángel Berríos y la otra de Juan Céspedes, ambas frente a lo que conversábamos hace un rato respecto a las propuestas presidenciales
y el futuro también de los ahorros. ¿Qué va a pasar con la cuenta 2? ¿Cuál es el destino que puede tener? Muy buena pregunta. Lo que nosotros hemos visto y las discusiones respecto, ¿no es cierto?, a las distintas propuestas presidenciales siempre han hablado de los ahorros obligatorios. Y hasta la fecha ustedes pueden buscar los proyectos de ley de los distintos candidatos y nunca ellos, ¿no es cierto?, incluyen los ahorros voluntarios. Entonces, el ahorro previsional voluntario y la cuenta 2 son ahorros voluntarios que no están considerados, ¿no es cierto?, en ninguno de los cambios, porque al final del día estos son ahorros voluntarios, tal como son los depósitos a plazo de los bancos, como son las cuotas de fondos mutuos. Es más, en los proyectos de ley, algunos que son los más extremos, hablan de dejar a las AFP administrando los ahorros voluntarios. Así que en las cuentas 2, ya sea en los distintos fondos que pueda estar, van a seguir, ¿no es cierto?, gestionándose esos ahorros tal como se han hecho hoy día. Gracias, Jaime. Pregunta para Andrea. Nos llega de nombre de Luis Sánchez. ¿Cuánto me ayuda la AFP a que aumenten mis lucas? Es la consulta, Andrea. ¿Cuánto le ayuda? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es importante lo que ha mencionado Jaime, el tiempo que la persona puede invertir, también los años que tiene. Si Luis es una persona joven, ¿cierto?, tiene mucho por delante todavía. Los fondos más riesgosos, hemos escuchado una buena explicación de los fondos accionarios A y B, el C más equilibrado. Yo creo que todo lo que la persona pueda hacer también adicionalmente, también explicaba recientemente de que todo lo que es voluntario no está en discusión hoy día de cómo se va a administrar, por lo tanto sigue siendo una muy buena oportunidad para hacer crecer estos ahorros. Yo creo que la complementariedad entre lo obligatorio y lo voluntario es como él puede construir una mejor pensión el día de mañana. Gracias, Andrea. Bueno, y última pregunta, la escribe Mario Cerda, es para Jaime. Le gustaría saber cuál es su propuesta para cambios al decreto ley 3500, que es el corazón del sistema. Bueno, tal como lo comenté anteriormente, me parece que se debe, ¿no es cierto?, fomentar incentivos para el ahorro, se debe mejorar, y hoy día así está la propuesta de la reforma de pensiones, mejorar la cotización. Hoy día partió en un 4, estamos hablando de un 6. Lo importante es que crezca el ahorro, también poder fortalecer el pilar solidario. Entendemos que hay gente que no tiene capacidad de ahorrar y en consecuencia que el Estado pueda proveer una mejor pensión, ¿no es cierto?, y a más gente. Ya se hizo el año 2019, hoy también el gobierno ha presentado una ley corta para permitir mejorar las pensiones, así que en esa línea nosotros claramente, lo hemos dicho anteriormente, creemos que son los principales, ¿no es cierto?, modeladores del sistema del DL 8500. Y la última pregunta, ahora sí, nos han llegado un montón de consultas en esta versión de nuestro streaming. La escribe Juan Frey. Él señala si es posible crear un fondo de refugio diferente a los 5 multifondos. Ahí está más o menos el fondo F, la propuesta, Jaime. Efectivamente, nosotros lo planteamos el año pasado, previendo, ¿no es cierto?, que ya las tasas habían caído mucho y en consecuencia veíamos que podían rebotar y era importante entregar una alternativa, pero eso requiere cambio al DL 3500 y en consecuencia eso es cambio de ley, eso es Congreso y por lo tanto, ¿no es cierto?, nos vemos factible que hoy día un organismo regulador permita hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Llegaron muchas consultas en esta oportunidad al streaming de AFP Capital el día de hoy y las que no alcanzaron a salir en esta transmisión, en esta plataforma, tranquilidad porque el área de servicios de AFP Capital las va a tomar y las va a responder caso a caso en esta versión número 21 del streaming. Bueno, Jaime, un mensaje a todos quienes han tenido la gentileza de conectarse estos minutos. Bueno, como mencionamos al comienzo de esta transmisión, estamos viviendo claramente un momento histórico y eso significa que los mercados están muy sensibles de lo que está pasando, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Adicionalmente, se ha generado exceso de información en torno al sistema de pensiones y por eso para nosotros es muy importante poder aclarar los temas, poder comunicarlo y poder resolver las dudas, de tal manera, ¿no es cierto?, de que ustedes tengan claridad sobre la información que está saliendo. Nuestro desafío y compromiso va a seguir siendo cuidar sus ahorros, multiplicarlos y acompañarlos a responder todas sus inquietudes y preguntas. Muy bien, muchas gracias, Jaime, muchas gracias también a Andrea, que han acompañado en estos minutos
a todos quienes se han incorporado a nuestra 21ª versión del streaming de AFP Capital. El mensaje siempre recordar que los canales remotos están plenamente disponibles atendiendo el actual contexto sanitario, como nosotros que estamos aquí cada uno en su sitio mediante la vía telemática, porque el actual contexto todavía está en una crisis sanitaria. Gracias a quienes nos han acompañado en esta ocasión en nuestro streaming de AFP Capital y los esperamos en una próxima oportunidad. Estamos al habla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.